Hermanos, nos preparamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 20 al 24. Pero, de hecho, vamos a leer desde el versículo 11 al 24. Pero vamos a ir a buscar el pasaje. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24, aunque solo vamos a ver del 20 al 24, pero vamos a leer desde el 11. Primero vamos a ver un poquito de contexto de lo que hemos estado estudiando. Hemos estado estudiando acerca de la parábola de los dos hijos, ¿verdad? De los dos hijos, el hijo pródigo y el hijo hipócrita. Entonces, anteriormente vimos en esta parábola o en esta historia cómo el hijo menor pidió la parte de sus bienes, o mejor dicho, pidió la herencia a su padre. Entonces vimos el hijo menor. Anteriormente, en la prédica anterior, vimos el hijo menor. O sea, no vimos toda la historia, sino solo vimos una parte. Y aprendimos del hijo menor que Dios nos da muchas cosas sin merecerlas. Por ejemplo, nos dio la vida, nos dio el tiempo, nos dio talentos, nos dio recursos y nos ha dado muchas otras cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros no las utilizamos para la gloria de Dios, sino que la utilizamos para nuestros deleites y para nosotros mismos. Así el hijo pródigo, mejor dicho, este hijo menor, también utilizó lo que le había dado su padre para sus propios deleites y para sus propias cosas, para lo que él quería. También aprendimos que este hijo menor se fue a un lugar lejano, ¿verdad? Y aprendimos de esto que también nosotros muchas veces cuando no queremos, mejor dicho, no queremos gastar todo lo que tenemos, o mejor dicho, los recursos que Dios nos ha dado, pero queremos estar alejados de Dios, así como el hijo menor. O sea, no queremos venir a Dios, sino que queremos estar lejos de Dios. Y así este hijo menor también estaba lejos de Dios. También nosotros aprendemos que muchas veces no queremos estar cerca de Dios porque no queremos que Dios nos reprenda por nuestro estilo de vida pecaminoso. Entonces nos alejamos de Dios para no ser confrontados con nuestro pecado. Solo cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados es que volteamos a ver arriba y empezamos a clamar a Dios. O sea, queremos volver a Dios solo cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados. Igual este hijo pródigo, mejor dicho, este hijo menor, también enfrentó las consecuencias de haber vivido perdidamente y entonces ahí recapacitó. Igual nosotros cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados es que recapacitamos. Por ejemplo, cuando viene una enfermedad y nos dicen, tienes tanto tiempo de vida. Entonces ahí decimos, Dios mío, ¿y ahora? Solo tienes 1 año de vida, ¿eh? Entonces es ahí donde recapacitamos y decimos que toda mi vida la he vivido para mí mismo y no para Dios. Entonces, solo cuando enfrentamos las consecuencias es que recapacitamos y podemos ver nuestro error, podemos ver que no está bien estar alejados de Dios y de su bondad. Dios obra en nuestros corazones, o sea, el hecho de que vengan las consecuencias es que Dios está obrando en nuestros corazones para hacernos venir delante de Él y que confesemos nuestros pecados. Cuando esto ocurre, entonces, cuando reconocemos nuestras faltas, reconocemos que Dios es un Dios bondadoso y que Él nos ha dado todo, entonces podemos venir ante Él y pedirle que nos haga, podemos pedirle a Él que sea el Señor de nuestras vidas. Y sin embargo, Él no solo nos hace sus siervos. O sea, cuando venimos a Jesús no solo nos hace sus siervos, sino que también nos da una posición de honor, nos hace sus hijos. Venimos a ser hijos de Dios.
porque Dios es un Dios bondadoso y de un amor incondicional. Y el título de esta enseñanza es el amor incondicional de un padre por su hijo. El amor incondicional de un padre por su hijo. Entonces, vamos a leer los versículos del 11 al 24 para que vayamos avanzando. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, qué interesante. Vamos a ver una estructura de lo que vamos a ver el día hoy. Vamos a ver del versículo 20 al 24. Entonces, lo primero que podemos ver del versículo del 20 al 24, en el 20, del versículo 20 al 22 vemos el recibimiento, cómo le recibió su padre. Y del versículo 23 y 24 podemos ver la celebración, o sea, la fiesta, la pachanga que se armó, como dicen algunos. Entonces, la fiesta. Entonces vamos a ver el recibimiento y la celebración. Entonces, miremos primeramente el recibimiento. En los versículos del 20 al 22 vamos a ver el recibimiento. Pero para continuar vamos todavía a entrar en contexto, ¿verdad? Como les decía, aquí la historia habla de 2 hijos, no solo de un hijo, habla de 2 hijos. Uno era el pródigo y el otro era el hipócrita. Y uno de ellos representaba ¿a quiénes? A los publicanos y los pecadores, los cuales se acercaban a Jesús para oírlos. Estos eran los pródigos, los hijos pródigos. Y el otro representaba a los escribas y fariseos que se quejaban de Jesús por recibir y comer con pecadores. Entonces el otro hijo, el hipócrita, representaba ¿a quiénes? A los fariseos, a los escribas y fariseos, porque ellos se estaban quejando de que Jesús estaba comiendo con los publicanos y con los pecadores. Entonces se estaba quejando, ellos se quejaban de Jesús. Por otra parte, el Padre representa a Jesús, el cual se alegra por los pecadores que se arrepienten. Miren cómo son los 3 personajes. Primero, el hijo menor, ¿verdad? Que son los publicanos y pecadores. Luego, el Padre que representa a Jesús, que es, ¿verdad? Y tercero, el hijo mayor que representa a los escribas y fariseos. Luego vimos, en los versículos del 11 al 19, vimos cómo el hijo menor había solicitado a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Esta era una petición atrevida y desvergonzada porque no podía hacer esa petición mientras su padre estuviera vivo. Mas este hijo se atrevió a pedirle a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces, esta era una petición también vergonzosa porque este hijo estaba como queriendo decir que no me importa la herencia y prefiero que estés muerto, mejor dicho.
Entonces, esta era una petición, como les decía, atrevida. Era como desearle la muerte a su padre. Y este hijo era digno de disciplina porque no estaba honrando a su padre ni a su madre. Estaba cumpliendo el mandamiento de honrar a padre y madre. Y además de eso, pues, él no lo iba a utilizar para bien, ¿verdad? Sino para mal. Pero, sin embargo, ante el asombro de todos, el padre accede a darle a su hijo lo que le correspondía o lo que le quería, lo que él estaba pidiendo. Accede a darle la parte de la herencia. Y esto es para asombro no solo de todos, sino de los escribas y fariseos. Ellos estaban escuchando y como la historia de Jesús, y cómo es posible que este padre le dé lo que le pide su hijo, porque los escribas y fariseos decían: no, esto no es correcto. Lo que debía hacer este padre es disciplinar a su hijo. Pero sin embargo, este padre, en la historia de Jesús, este padre le entrega los bienes a su hijo. Y cuando le entrega los bienes a su hijo, le entrega una tercera parte, porque era el hijo menor. Al hijo mayor le correspondía una doble porción, una doble parte de la herencia. Entonces, este hijo, después de recibir su herencia, vendió los bienes. O sea, no solo recibe la herencia, sino que viene y vende los bienes. O sea, todo lo que le había dado su padre, tal vez le había dado ovejas, le había dado tal vez una parte del terreno, le había dado muchas cosas, y viene él y dice: vamos a venderlo todo. Y dice que lo juntó pronto. O sea, que quiere decir que rápido comenzó a vender todo. Y si lo estaba vendiendo rápido, pudo ponerlo a un precio muy bajo. No le importó cuánto le había costado a su padre, sino que vamos a venderlo. Y lo juntó todo, dice. Juntó todo su dinero. Y después de juntar todo, se fue a un lugar lejano, porque dijo: aquí, si yo me quedo aquí, no me van a dejar hacer lo que yo quiero. Si no, se fue a un lugar lejano. Y esto también era una deshonra para su padre, porque este hijo no quería tener una relación con su padre, quería estar lejos de su padre y quería disfrutar de la herencia, disfrutar de esa vida pecaminosa. Esto de estar lejos también le evitaría el reclamo de parte de su padre por esa vida pecaminosa. Solo después de haber malgastado todo lo que tenía, y lo malgastó con mujeres, lo malgastó con excesos, lo malgastó con bebidas, lo malgastó con todo, solo después de haber malgastado todo, comenzó a faltarle, porque hubo una hambruna en aquel lugar. Tanto fue la necesidad de este joven, de este hijo menor, que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar. Se arrimó a alguien de ese lugar para que le diera de comer. Pero este ciudadano lo mandó a su hacienda para que apacentara cerdos. O sea, este joven pasó de solicitar comida o de solicitar ayuda a que lo enviaran a apacentar cerdos. No, mira, yo no te voy a ayudar, da a apacentar los cerdos y de ahí podés ganar lo que necesitas. Pero era tanto el hambre de este hombre, o sea, había caído muy bajo al apacentar cerdos, porque apacentar cerdos era un trabajo inmundo. Y yo quiero que se imaginen un trabajo, apacentar ovejas es algo difícil y algo sucio, pero apacentar cerdos era terrible, porque los cerdos hacen en donde sea, ¿verdad? Y comen lo que sea. Y este hombre estaba cuidando cerdos, vivía con los cerdos y miraba la comida de los cerdos. Llegó tanto a la necesidad que deseaba comer la comida de los cerdos y no la comía porque no le daban. O sea, no te puedes dar comida de los cerdos. O sea, le estaban diciendo: es más importante para mí los cerdos que tú. Así. Entonces este hombre cayó bien bajo, cayó en un punto donde ya no tenía dónde ver, dónde pedir auxilio, sino que estaba en el punto más bajo de su vida. Y muchas veces nosotros necesitamos estar en el punto más bajo de nuestras vidas para recapacitar, porque si no llegamos al punto más bajo, nuestro corazón es muy duro.
Si tenemos opción para ver aquí o para ver acá, no vamos a ver arriba. Este hombre tuvo que llegar al punto más bajo, donde no quedaba ninguna opción, ni de ver a la izquierda, ni a la derecha, ni nada, para poder recapacitar. Y después de darse cuenta, de recapacitar, de ver que estaba haciendo mal, él dice: he pecado. He pecado. Reconoció el error de haber dejado a su padre. Reconoce también la bondad de su padre, porque él dice: ¿cuántos jornaleros, o sea, cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Decía él. Entonces, él reconoce que su padre es alguien bondadoso, que aún sus jornaleros, o sea, sus siervos más bajos, tenían abundancia. Y dice: y yo aquí me muero de hambre, ni puedo ni comer las algarrobas de los cerdos. Es aquí donde determina volver a su padre, determina confesar, volver a su padre y confesar su pecado. Y ahora vamos a entrar. El texto nos dice: y levantándose vino a su padre. ¿Cómo venía este hijo menor a su padre? Venía avergonzado, venía humilde y determinado a pedirle a su padre que lo recibiera, pero no como un hijo, sino que lo recibiera como un jornalero, como un trabajador de la clase más baja. Él venía determinado a decirle: yo no soy digno de ser tu hijo, yo quiero que tú me hagas, pero como uno de tus jornaleros, el más bajo. Pero miremos cómo fue el recibimiento, y aquí vamos a ver el recibimiento. El recibimiento en los versículos 20 al 22 dice: ¿cómo recibe este padre a su hijo? Dice el texto: y cuando aún estaba lejos, miren, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Entonces vamos a aprender aquí un deseo por su regreso, un deseo de su padre por su regreso. Miren cómo dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, lo más probable es que su padre lo estuviera esperando a cada momento, siempre viendo a lo lejos para ver si su hijo regresaba. A este padre le importaba mucho su hijo perdido, y estaba triste porque su hijo ya no estaba y anhelaba su regreso. Cuando dice que lo vio de lejos, este padre estaba contemplando cada momento: ¿a qué hora regresará mi hijo? ¿En qué momento regresará? Él estaba pendiente, viendo a lo largo para ver si él venía. Y el texto nos dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, lo vio porque él estaba atento para ver si venía. Y dice también: y fue movido a misericordia. Aquí podemos ver también no solo un deseo por su regreso, sino un recibimiento inesperado, porque dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Este hijo que estaba perdido, que era amado, que venía en una condición deplorable, en una condición en la cual solo quiero que se imaginen: había pasado por una hambruna, no tenía ni qué comer, no tenía ni qué vestir, mejor dicho, su ropa era la ropa que solo esa le quedaba. Venía como un mendigo, y no solo un mendigo, sino venía oloroso también, porque trabajar con cerdos no creo que le haya dado un perfume de rosa, ¿verdad? Entonces venía una situación deplorable. Por eso fue movido a misericordia. Su padre, en su corazón, en sus entrañas, se estremeció por cómo venía. De igual manera, Jesús nos vio cuando estábamos lejos de Él, nos vio en nuestra condición deplorable de pecado, nos vio y fue movido a misericordia. La Biblia nos dice que nosotros estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Él y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí se movió su misericordia. Cristo
Cristo nos acercó. Estábamos lejos, nos vio y Él nos acercó. Él se acercó a nosotros. Se acercó. ¿Por qué se acercó? Porque nosotros estábamos en esa condición deplorable. Nos hizo cercanos por medio de su sacrificio. Un ejemplo de cómo Jesús se acerca a los pecadores lo podemos ver con Mateo. Mateo o Leví era un cobrador de impuestos. Un día, mientras él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, yo quiero que se imaginen a Mateo en una calle principal cobrando los impuestos, y él estaba ocupado ganando el mundo. Pero Jesús lo vio y lo vio en su condición de pecador. Lo vio que era un miserable, alguien que estaba ocupado en lo material, y tuvo misericordia de él. Lo vio y tuvo misericordia de él. Y saben, lo llamó para ser uno de sus apóstoles. Le dijo: sígueme. Y al instante Mateo dejó todo y empezó a seguir a Jesucristo. ¿Saben por qué lo dejó? Porque Mateo sabía que era un miserable. Mateo sabía que no estaba bien. Mateo, aunque estaba ganando dinero, miró su vida y dijo: qué miserable de mí. Pero cuando Jesús lo vio, tuvo misericordia. Y no solo lo vio, sino que lo llamó y le ofreció una nueva vida. Entonces Mateo dejó todo lo que tenía para seguir a Cristo, porque había encontrado en Cristo aceptación, perdón, salvación. Jesús está interesado en que vengamos a Él. Él ha visto nuestra condición de pecado, ha mostrado su misericordia al venir a nosotros y pagar por nuestros pecados, y nos dice que dejemos todo por seguirle, Después de esto, el texto nos dice que el Padre corrió. La palabra que utiliza aquí en el griego es trecho, o trecho, algo así, que significa correr, pero no como corre cualquiera, sino como lo hacían los atletas cuando competían en los antiguos juegos griegos. Así, alguien como el Padre realmente corrió como un atleta para buscar a su Hijo. Esa misma palabra se utiliza en 1 Corintios 9:24, donde habla de un atleta que corre poniendo sus ojos en la meta. Entonces este padre corrió apresurado hacia su hijo, corrió a recibir a su hijo. Es interesante que un hombre como un hombre muy importante como era este hombre, este padre, no debía correr. Para él eso era vergonzoso, correr, porque ellos utilizaban una túnica bien larga hasta los tobillos, una sola pieza. Para correr, este hombre tenía que levantar su túnica y descubrir todas sus piernas y correr así. Eso era algo vergonzoso para este hombre noble, este hombre importante. Y es interesante que a él no le importó eso. Él corrió hacia su hijo porque estaba gozoso de ver a su hijo. Este hombre se avergonzó a sí mismo para ir a traer a su hijo, Cuando lo vio, posiblemente él estaba fuera de la ciudad y no quería que al entrar a la ciudad los demás lo avergonzaran. Los demás ciudadanos de este pueblo, mejor dicho, lo avergonzaran, porque los demás sabían lo que él había hecho. Entonces este padre se avergüenza a sí mismo y corre. Él toma la vergüenza sobre sí mismo para que su hijo no sufra la vergüenza a él. Él llega primero a su hijo
y recibe él la vergüenza. Todo el mundo, no le importó que todo el mundo lo pudiera ver, porque él fue a su hijo, tomó la vergüenza, él se avergonzó corriendo solo para que su hijo no fuese avergonzado. Él no permitió que primero entrara su hijo, sino que él fue primero afuera para recibirlo. Así que él sufrió la vergüenza de sí mismo. De igual manera, ¿saben? Cristo sufrió la vergüenza por nosotros. Cristo se avergonzó, o sea, Cristo sufrió la vergüenza por nosotros. ¿Saben? Él es Dios todopoderoso. Él es el todopoderoso. Y ¿saben? Él descendió del cielo para venir a buscarnos. Él corrió para nosotros. Él vino para aquí. Él mismo sufrió la vergüenza de hacerse como uno de nosotros. Él se humilló y dejó el cielo para convertirse en uno de nuestra condición. Y no solo hizo eso, sino que vino a nacer en un pesebre. Vivió entre nosotros. Él vino a sufrir la vergüenza en la cruz para que nosotros no fuésemos avergonzados. ¿Saben? Eso es lo interesante. Aquí Dios, nuestro Dios Jesucristo, se avergonzó en la cruz para que nosotros no sufriéramos la vergüenza de ser lanzados al infierno. Y el texto nos dice, y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, considerando la condición de este joven, de este hijo menor, cómo venía, era una persona que como un vagabundo venía, sin calzado, con una ropa sucia y vieja, con un olor desagradable, porque anteriormente había sido apacentador de cerdos. Estaba flaco, su pelo largo y estaba muy sucio probablemente. Y saben, era una persona inmunda en todos los sentidos, pero a su padre no le importó, sino que se echó sobre su cuello. No le importó el olor, no le importó cómo viniera, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hecho de besarlo quiere decirle que le amaba y no le importaba la condición, cómo venía, no le importaba la inmundicia, no le importaba lo que dijeran los demás, no le importó el olor ni la suciedad de su hijo, sino que se acercó a su hijo perdido y se echó sobre su cuello y le besó. De igual manera, nosotros estábamos perdidos, lejos de Dios, pero Jesús se acercó a nosotros. Dice Filipenses 2, 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Entonces, Jesús no solo se acercó a nosotros, no solo nos vio en nuestra inmundicia, sino que nos tocó, vivió entre nosotros. Él, a pesar de nuestro olor a pecado, de nuestra inmundicia, Él, dice Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él vivió, nos tocó, se acercó a nosotros, tocó nuestra inmundicia, vivió entre nosotros. No solo nos vio, Él se acercó a nosotros y nos tocó. ¿Saben? Ese es el amor de Jesús, de nuestro Dios por nosotros. No le importó tocarnos, sino que mostró su amor perfecto, incondicional. Luego tenemos una restauración en los versículos 21 al 22. El texto nos dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, este hijo le estaba confesando su pecado a su padre. Le estaba diciendo que había pecado contra Dios y contra él. Y sabía que no era digno de ser tratado como un hijo.
Él venía dispuesto a pedirle a su padre que lo tratara como uno de sus jornaleros, como uno de sus siervos más bajos. Pero miremos cómo su padre, ¿qué le dice su padre? Entonces su padre lo interrumpe y le dice, no, él no termina de decirle todo, porque él no le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Su padre le interrumpe y el padre le dice, dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Este hijo está esperando que su padre le reclamara por su mal actuar, pero aquí no vemos ningún reclamo de parte de su padre. Él estaba esperando que le dijera que no tenía ningún derecho de venir después de tanto tiempo. O sea, ¿cómo vienes a mí después de tanto tiempo? Él esperaba que el hijo esperaba que su padre le dijera esto. ¿Cómo vienes a mí después de tanto tiempo y después de haber gastado todo lo que te di en deleites y en rameras? Pero vemos que su padre no actúa así. No escuchamos ningún reclamo de parte de su padre. No estamos viendo que le recordara alguna falta. No, al contrario, le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No le está reclamando. Saben, cuando venimos a Jesús y confesamos nuestro pecado, Él no está recordando nuestro pecado. Él no nos está echando en cara nuestro pecado. Él se olvida de nuestro pecado. En Miqueas 7, 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando venimos a Jesucristo, Él no nos recuerda nuestro pecado. Él no nos está diciendo qué pecador fuiste. Él no nos está diciendo qué malo fuiste. Él no nos recuerda. Él tira todos nuestros pecados. Cuando venimos y confesamos, todos nuestros pecados fueron olvidados, fueron como lanzados al mar y no hay memoria de ellos. No hay memoria de ellos cuando venimos a Jesús. También dijo este padre, sacad el mejor vestido y vestidle. El mejor vestido, este vestido pertenecía al padre, o a los patriarcas, mejor dicho, pertenecía al padre. Y solo se usaba para ocasiones muy especiales, como la boda del hijo mayor. Y este hombre ordena sacar el mejor vestido porque se acerca una celebración. Pero ¿por qué la celebración? Lo vamos a ver más adelante. Le dijo también, poned un anillo en su mano. Miren cómo lo viste, ¿verdad? Primero lo viste. Después le dice, poned un anillo en su mano. Un anillo era un símbolo de autoridad. El anillo era una joya, mejor dicho, del padre, que llevaba el escudo familiar y servía para grabar el sello, ¿verdad? En algún documento, ¿verdad? Para autenticar, para decir, esto es legal, esto viene de, yo pongo mi sello aquí en este documento. Era un significado de autoridad, era un otorgamiento de privilegios y derechos y autoridad. O sea, a este hijo le fue dado los privilegios, la autoridad, los derechos de ser un hijo. O sea, le estaba otorgando los derechos de un hijo. También dice, y poned calzado en sus pies. Y calzado en sus pies. O sea, el calzado no lo utilizaban los siervos, el calzado lo utilizaban los hijos. O sea, aquí representa una restauración completa a la condición de hijo. Vestido, anillo, autoridad y ¿qué más? Calzado, porque solo los hijos utilizaban calzado, los siervos no, ¿verdad?
Entonces, era una restauración completa. Después de esto vamos a ver una celebración. Pero, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Que cuando venimos a Jesucristo, Él olvida nuestros pecados. Jesús olvida nuestros pecados. Nuestro Dios olvida nuestros pecados. Pero no solo los olvida, sino que quita nuestras viejas vestiduras, nuestra inmundicia, nuestro pecado lo quita. Y nos da una vestimenta de justicia. Saben, somos justos. Hemos sido vestidos con la justicia de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio su vestimenta. Así como el Padre, este Padre dio la vestimenta que le correspondía a él, a su Hijo, así también Jesús nos viste, pero nos viste de justicia. Una justicia que no merecemos. Somos justos delante de Dios, pero no por merecimiento, sino por su gracia, porque Él nos la otorgó. También nos da su Espíritu Santo como un sello. Así como el anillo es un sello, un símbolo de autoridad, saben, el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el momento de su venida. El Espíritu Santo es como un sello en nuestras vidas. También Dios, Jesucristo, este hijo menor se le dio calzado como un hijo, ¿verdad? Para mostrarle que estaba restaurado completamente como un hijo. Saben, cuando recibimos a Jesús, por medio de Jesús venimos a ser hijos de Dios. También somos hijos de Dios. Y después de esto vemos la celebración. Versículos 23 al 24 nos habla de esta celebración. Dice el versículo 23: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Aquí se muestra la importancia de este padre para con su hijo, la importancia de su hijo. El becerro gordo era un animal que había sido alimentado muy especialmente con grano. También solo estaba reservado para sucesos de gran importancia, tales como la boda del primogénito o cuando había una visita de alguien muy importante. Entonces para esos momentos estaba reservado el becerro más gordo. Pero este hombre ordena a sus siervos que traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Para esto, cuando este padre hace esto, está mostrando la importancia que tiene su hijo para él. Estamos mostrando que a él le importa mucho su hijo, porque estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El becerro gordo podía alimentar a unas 200 personas. Cuando hacen no sé si ustedes han visto, van a una aldea. Bueno, allá en las aldeas en Olancho decían: vamos, hay un velorio, maten el becerro porque vamos a comer. Y mataban, que era un montón de carne. Y era una cuestión de que todo el mundo estaba ahí, todo el mundo. Y eso era para un velorio, ¿verdad? Y para una fiesta, matad también el becerro gordo. De igual manera, este hombre pidió que se matara el becerro gordo porque había un momento de celebración, algo muy importante que había que celebrar, y era el regreso de su hijo. El motivo para celebrar lo encontramos aquí en el versículo 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Saben, la celebración era porque este hijo estaba muerto era, dice. O sea, lo tenían como muerto al irse, pero dice, ha revivido, vino. Se había perdido, estaba perdido y es hallado. Y por eso había razón para celebrar. También nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Saben? Nosotros estábamos totalmente muertos en delitos y pecados, alejados de Dios y sin deseo de volver a Él. Sin embargo,
o mejor, sin deseo de ir a Él. Sin embargo, Dios obró en nuestras vidas y obró para darnos vida. Estábamos muertos espirituales y por medio de Jesucristo Él nos dio vida, nos sacó del pecado. Estábamos muertos en aquellos pecados, no hacíamos más que pecar. Saben, Dios nos dio vida y ahora ya no practicamos, ya no vivimos en ese estilo de vida pecaminoso, sino que nos ha dado una nueva vida. Se había perdido, estábamos nosotros perdidos en los delitos, pero ahora hemos sido encontrados, y no solo encontrados, tenemos una familia. Estamos con nuestro Dios. Y saben lo más importante, Dios se alegra cuando una persona llega a los pies de Cristo, cuando un pecador se arrepiente. Por eso es necesario que nosotros no solo pensemos en que hemos sido rescatados y que tenemos vida ahora, sino que también que pensemos que Dios se alegra por cualquier pecador que se arrepiente y que es necesario compartir el evangelio, porque Dios quiere que los pecadores vengan al arrepentimiento. Quiero terminar con estas conclusiones. Dios, el amor de Dios, la misericordia y el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente se muestran en esta historia. Miren, por medio de esta parábola aprendemos que Jesús nos ve en nuestra condición de pecado y quiere sacarnos de ahí. Su misericordia se muestra en que no nos trata como merecemos, que no nos trata como deberían tratarnos, sino que más bien entrega su vida para pagar por nuestras faltas en la cruz, siendo Él avergonzado por nosotros. Además de eso, aunque lo recibimos como nuestro Señor, Él va más allá y nos hace hijos de Dios por gracia. Él nos ha mostrado que le importamos y que se goza en nuestra salvación. Un día estaremos celebrando con Él en un gran banquete que tiene preparado para nosotros. Todos iremos vestidos con ropajes de justicia, una ropa que Jesús nos dio por su gracia, por su sacrificio en la cruz. Iremos calzados también como hijos. Seremos no solo siervos, sino hijos. Y saben, a Jesús le importamos. A Jesús también le importa los pecadores. Le importa, pero tienes que venir a Él y no podemos posponer el encuentro. No podemos posponer ese encuentro. Yo te pregunto el día de hoy, aquí que estamos todos juntos, ¿tú ya viniste a Jesús? ¿Tú ya viniste a Él? ¿Has entregado tu vida a Él? ¿O todavía estás perdido y muerto en delitos y pecados? Quiero decirle que Dios te ama. Él dio a su Hijo. Jesús pagó por nuestras deudas y le importamos a Él. Pero puede ser que aún estés perdido y no quieras venir a Él. Puede ser que aún quieres enfrentar la situación difícil. Porque solo si hoy te dicen, tienes poco tiempo de vida, ¿estás preparado? ¿O has desperdiciado tu vida viviendo para ti? Esa es la pregunta. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por todo, Padre. Te pido, Señor, te pido perdón, Padre, porque te necesitamos, Señor, como iglesia. Porque puede ser que estemos viviendo para nosotros mismos. Te pido también tu ayuda, Señor, para que personas te conozcan. Señor, oro por esta iglesia, Padre. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las personas puedan reconocerte a ti
como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.